En el siguiente vídeo vamos a resolver un ejercicio de corriente alterna en el que conocemos la tensión, la intensidad y el factor de potencia, pero desconocemos la carga. Concretamente, tenemos un generador de corriente alterna de 100 voltios, 50 hercios, que alimenta a una carga con una resistencia y con una bobina, de las cuales desconocemos sus valores, y por este circuito circula una intensidad de 10 amperios. Por otro lado, también sabemos que el factor de potencia del circuito, es decir, su coseno de phi, es igual a 0,5 inductivo. Estos son los datos que conocemos y tenemos que calcular cuáles son los valores de las cargas, tanto de la resistencia como de la bobina. En primer lugar, conociendo el factor de potencia, es decir, el coseno de phi, pues si sabemos que el factor de potencia, el coseno de phi, es igual a 0,5, pues entonces podemos deducir fácilmente que phi, el ángulo phi, será igual al arco cuyo coseno sea 0,5. Y esto nos da un valor de ángulo de 60 grados, sencillamente haciendo el inverso del coseno, es decir, el arco coseno en la calculadora cuyo valor sea 0,5. Por otro lado, sabemos que este factor de potencia es inductivo, es decir, se trata de una carga inductiva. Al ser una carga inductiva, esto significa, por un lado, que el ángulo phi va a ser un ángulo positivo, un ángulo en adelanto, es decir, la impedancia va a estar situada en el primer cuadrante. Si la representamos, pues el valor de la impedancia estaría situada aquí, con un valor de resistencia y un valor de reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo también sabemos que al ser un circuito inductivo, la intensidad va a estar retrasada con relación a la tensión. Por lo tanto, sabiendo que está retrasada con relación a la tensión y que ese ángulo de retraso va a ser el mismo de la impedancia, pues entonces podemos concluir que el valor de la intensidad va a ser 10 amperios con ángulo menos 60 grados. Amperios al tratarse de una intensidad. Ahora ya, habiendo deducido que el valor de la intensidad es 10 amperios con ángulo 60 grados, negativos por tratarse de una intensidad en retraso, podemos aplicar de una manera completa la ley de Ohm para corriente alterna. La ley de Ohm para corriente alterna nos dice que la impedancia es la tensión entre la intensidad, todas estas magnitudes con módulo y ángulo. La tensión, 100 voltios con ángulo 0, como siempre hacemos con las tensiones, considerándolas en origen de fases, las tensiones principales del circuito. La intensidad, 10 con el ángulo menos 60. Por lo tanto, tendremos una impedancia de 10 que tendrá como ángulo 0 menos menos 60, es decir, 60 grados. Este será el valor de la impedancia en forma polar. Si la expresamos en forma rectangular, haciendo la conversión sencillamente con la calculadora, será igual a 5 más 8,66 J. De este valor rectangular de la impedancia podemos deducir ya el valor de la resistencia, que será este. La resistencia es igual a 5 ohmios, es la componente horizontal de la impedancia. Y luego 8,66 es el valor de la reactancia.
reactancia que, como podemos ver, es una reactancia inductiva, cosa que por otro lado ya sabíamos desde el principio, porque conocíamos que la carga estaba formada por una resistencia y una bobina. Entonces el valor de la reactancia inductiva es 8,66. La unidad son los ohmios al tratarse de una reactancia. Como sabemos que una reactancia inductiva se puede calcular por medio de omega L, pues de aquí podemos despejar el valor de L, el valor del coeficiente de autoinducción de la bobina, que será igual a la reactancia de la bobina entre el valor de la pulsación. Por lo tanto, L, el coeficiente de autoinducción de la bobina, los henrios de la bobina, será igual a 8,66 partido de 2 pi por la frecuencia, que son 50 hercios. Esto nos da un valor de 0,027 henrios, o lo que es lo mismo, 27 milihenrios. Por lo tanto, en este circuito, la resistencia tiene un valor de 5 ohmios y la bobina tiene un valor de 27 milihenrios.